Pues el humor es una actividad intelectual por la cual nos vamos por un camino que no tiene ninguna practicidad, pero que nos alivia bastante de la tensión de saber que vamos a morir. Me he puesto demasiado metafórico, pero por resumírtelo, la vida carece de sentido y en el momento en el que como animales, vertebrados, mamíferos, pensantes, no acabamos de entender ese sentido, es cuando nos agobiamos. Entonces las asociaciones de ideas sorprendentes que nos llevan por otros derroteros nos van aliviando. Para mí eso es el humor, es un constructo que carece tanto de sentido como la propia vida y que está en el otro extremo de la balanza de la existencia para equilibrarlo. El humor tiene para mí dos límites claros. Uno, que no tenga gracia, cuando ya no provoca esa sensación de alivio de la que hablaba antes, esa sensación de la sonrisa que relaja la sonrisa o la risa, o ambas, que relajan la tensión. Y por tanto, la segunda se deriva de esta, que es la falta de empatía con a quien se dirige el humor. El humor está dirigido a aliviar. Si está dirigido a molestar, entonces cumple con otras funciones de la risa, como son pues la burla, la provocación, pues, como cualquier otra herramienta intelectual, el humor, la búsqueda de la risa se puede utilizar con fines no empáticos y dañinos. Y en ese caso ya no es humor, en ese caso estamos hablando de sarcasmos, de buscar algo hiriente, de la mofa, de la befa, de la burla, del acoso en general, ¿no? Bueno, pues ya te digo, como cualquier otra herramienta intelectual se puede utilizar con esos fines y en este caso deja de ser humor porque no alivia. O sea, el humor es una pomada. Si no alivia, está caducada o está mal hecha. Sí, como la mayor parte de las actividades humanas intelectuales está en peligro, porque vivimos en tiempos emocionales, en tiempos en los que las decisiones se toman de forma visceral y el humor requiere siempre de ese paso previo reflexivo. Ya te digo, describía en la primera respuesta que es una asociación de ideas que se va por unos derroteros no previstos y para eso hay que asociar. Si no existe la reflexión previa, no existe humor. Y lamentablemente tampoco es que yo quiera defender, no quiero ser el señor mayor que defiende a generaciones anteriores, porque antes también éramos demasiado intensitos, ¿no? Pero no hay más que ver la letra de las canciones y los artículos de prensa para entender que, o las declaraciones de los políticos, para entender que ahora somos viscerales. Las redes sociales, el grito, el exabrupto nos han convertido en masas que se enfadan a la mínima sin la reflexión intelectual previa y poco humor hay ahí. Puede haber pues, risa, puede haber carcajada fruto de cosas mucho más básicas, pero el humor requiere de un ejercicio de empatía de quién lo hace y de quién lo ejecuta. Y lamentablemente, como estamos en esta época de coger el rábano por las hojas rapidito, pues no esperamos a que el rábano aparezca. Bueno, yo creo que en el propio nombre, la decisión de llamarse Instituto Quevedo está orientada perfectamente a la respuesta. Quevedo, que tuvo muchas virtudes y numerosos defectos, sin embargo, se salvaba con todos por el humor, ¿no? En cuanto a que la respuesta a los dramas de su época, él siempre la configuró a través del humor. Y eso es uno de los aportes vitamínicos de la creatividad española, de la literatura española a la literatura europea y a la mundial. Nosotros somos los creadores del humor como visión desestructurada del mundo. Está en toda la obra de Quevedo, del que muchos sospechamos que es el autor, por ejemplo, del Buscón. En fin, está en la obra de Cervantes, evidentemente, Don Quijote de la Mancha, antes de que los alemanes vinieran a decirnos que era una obra filosófica, era una obra de humor. Podríamos estar leyendo algo sobre superhéroes hoy en día, que sería una especie de Quijote actual, ¿no? La Celestina, nuestros pícaros, la mayor parte de la literatura, entroncando desde ahí hasta pues no sé, Eduardo Mendoza, por hablar de alguien hoy en día que es otro genio, pasando por Valle Inclán, el enfoque de nuestro país hacia la visión de la vida es humorístico. Los franceses, los ingleses, los alemanes tienen sus cantares épicos de caballeros, sus crónicas artúricas, pero nosotros tenemos el esperpento, la tragicomedia, la picaresca, entonces creo que ya forma parte del carácter nacional. Entonces creo que es una responsabilidad, fíjate qué serio me pongo para decir esto, que es una responsabilidad intrínseca a nuestro carácter nacional, eso que se llama una identidad nacional,
aquella por la cual nos tomamos muy poco en serio nosotros mismos. Inmediatamente hacemos la broma sobre nosotros mismos, cosa que a mí me gusta mucho porque relaja todas las épicas que llevan a estas estructuras nacionalistas que a mí personalmente no me interesan. Entonces creo que el Instituto de Quevedo tiene que aportar ese carácter nacional y sobre todo servir para que la creatividad del humor, que es muchísima, estamos viviendo un siglo de oro, fíjate que llevamos solo 22 años, pero estamos viviendo un siglo de oro del humor en todos los sentidos, en la escena, en la literatura, en la ilustración, en general creo que es un momento brillantísimo y que el instituto debe servir para aunar todo eso, ¿no? Y para hacer la necesaria antología y exégesis de todo este fenómeno que se está produciendo.